Buenas noches. ¿Pasaron bien el día? ¿Están disfrutando del aire? Son los primeros, ¿o me equivoco? Los primeros. ¿Cómo le pueden decir después a sus nietos que ustedes se murieron? Llenos del aire. Le van a decir, ¿no hay aire en el salón? Sí, era difícil. Están viviendo victoria. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a mirar al libro de los Salmos. El libro es nuestro. Claro, tiene su contexto, sus lectores originales. Debemos interpretar los Salmos pensando en todo eso. No decimos que la iglesia iguala a Israel, pero sí podemos decir que el libro de los Salmos es nuestro. Y es útil. Es útil para nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que nos acercamos al libro de los Salmos. ¿Qué nos enseña el libro de los Salmos? Algunos leyeron hoy el Salmo, enseñanza y de los Salmos es provechoso, útil para enseñar, simplemente nos dice. Pero ¿cuáles temas trata? Bueno, trata muchos temas en los 150 Salmos. Muchos temas. Pero a lo largo de estos 150 Salmos, a lo largo de todo ese espacio y ocupa mucho lugar en nuestras Biblias, este libro en su totalidad nos lleva a una respuesta. Es decir, nos lleva a un resultado, podemos decir, a una meta, un propósito. Dios está a través de este libro dirigiéndonos a que respondamos de cierta manera. Nos lleva a cierta respuesta. ¿Cuál respuesta? Esa respuesta queremos ver hoy. ¿A cuál respuesta nos lleva el libro de los Salmos? Pero antes de decir cuál respuesta, antes de contestar esa pregunta, ¿cuál es? Quiero que vayamos todos juntos por el proceso de ver cómo Dios nos lleva a esa respuesta. Y en el proceso vamos a ver qué debe ser nuestra respuesta a estos 150 salmos. Bien, vamos a orar, pedir que Dios nos ayude y que sea realmente un tiempo de provecho para todos. Padre, te damos gracias por este libro, nos enseña. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender cuál debe ser nuestra respuesta cuando abrimos este libro. Guíanos, ayúdanos en este tiempo y pedimos, Padre, que hagas tus buenos propósitos en nuestras vidas, en nuestros corazones y que respondamos a lo que nos enseñas. Pedimos tu ayuda porque la precisamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en el Salmo 90. Salmo 90. Y mientras buscan ese salmo, comento que, como ya dijimos, este libro se compone de 150 salmos. Cada salmo es una unidad. En parte es por eso que nos gusta ir a los salmos, ¿no? Podemos meternos en cualquier lado, elegir un número, 67, y sabemos que ahí podemos comenzar. Y ahí, entre poco espacio, tenemos una unidad. No tenemos la sensación de meternos en el medio de algo que ya está pasando. Han llegado a una reunión, quizás una fiesta, un cumpleaños, y
ya hay conversación y te metes en la conversación y no sabes qué se ha dicho antes. Bueno, con los salmos podemos abrir a cualquier salmo, es una unidad. Y es verdad que pensemos así, está bien. Pero hay más. Este libro, compuesto de 150 salmos, tiene cierta organización. No sé si te has puesto a pensar que en algún momento alguien tuvo que coleccionar todos estos salmos y ponerlos en un lugar para que haya 50 en un libro. Y pedí que abrieran a Salmo 90 para destacar esto nomás. ¿Cuál es la primera línea de este salmo? En realidad, la primera línea es el título. Yo tengo dos títulos. Tengo que cambiar idioma, disculpen. No, disculpen, tecnología. Ok, Salmo 90, ahí estamos. Tengo dos títulos. El primer título no es inspirado. En mi Biblia dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y es un buen título, me explica algo del contenido del Salmo, pero es algo que agregaron los redactores, o sea, los traductores. Pero ese segundo título que dice Oración de Moisés, varón de Dios, ese título sí entendemos que sea parte del texto. Así que cuando abrimos al libro al Salmo 90, vemos por ese título que estamos leyendo palabras de Moisés, que vivió muchos años antes de David. Muchas veces pensamos los salmos, y es así, la mayoría fueron escritos por David. Pero aquí hay uno que fue escrito muchos años antes. ¿Ok? Mantengamos eso en mente. Y ahora vamos al Salmo 126. Salmo 126. Ese también tiene título que no nos ocupa en este momento, dice Cántico Gradual. Pero Salmo 126 comienza así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Que ahí, como lo leímos, parece ser algo futuro que iba a pasar. Pero vemos que en los salmos hay salmos que tratan ese tema del exilio. Y nos damos cuenta que tiene que haber pasado, no que fuera David que coleccionó todos estos salmos en un paquete y se lo dio a los israelitas para usar como cancionero, sino que alguien muchos años después de Moisés y muchos años después de David, alguien o un grupo de personas coleccionó este libro de los salmos, y obviamente Dios estaba encargado de ese proceso. Digo todo eso porque cuando preguntamos cuál debe ser la respuesta a este libro, esta colección de salmos, cómo debemos responder a lo que vemos ahí, vamos a llegar a esa conclusión en parte por ver la misma estructura del libro de los salmos. O sea, observando cómo esa persona o esas personas, y después de todo Dios mismo, cómo Él coleccionó este grupo de salmos de manera intencional, no al azar. No es una bolsa de salmos y saco un salmo de cualquier lado y no tiene ninguna relación con los demás salmos antes y después. No. Veremos a través de observar la organización de estos salmos cuál debe ser nuestra respuesta. ¿Interesados? ¿Seguimos? Es muy interesante. No dejen que el aire complique la atención.
El libro de los Salmos nos lleva a una conclusión, a una respuesta. Vamos a ver cómo lo hace. Primeramente, lo hace por su misma estructura. El libro de los Salmos nos lleva a una respuesta, una aplicación, podemos decir, y lo hace en primer lugar de esta manera, por su misma estructura. ¿Cómo está estructurado el libro de los Salmos? Ya dijimos 150 salmos, ¿ok? Pero ¿hay alguna marca que han visto? Quizás cuando fuimos a Salmo 90 vieron alguna pista. ¿Cómo está organizado este libro? ¿Alguna idea? Libros. ¿Qué vieron ahí enfrente? Hablamos de dos títulos, uno inspirado, otro no inspirado. Pero aún antes de esos títulos había un encabezado que dijo libro 4. ¿Cuántos libros hay en el único libro el libro de los Salmos? Se divide en, ¿alguien sabe? Por lo menos 4, ¿ok? Se divide en 5 libros, y es fácil recordar porque ¿cuántos libros hay en el Pentateuco? 5. Muy interesante que también haya 5 libros en el libro de los Salmos. Ok, ahí tenemos una división. Por algo se pusieron ciertos salmos en esos libros. Lo que quiero que notemos hoy es cómo terminan esos libros. Y para hacer eso tenemos que identificar los libros. Bueno, vamos al Salmo 42. Salmo 42. Ven que ahí al principio dice libro 2. Lo que implica que al final del Salmo anterior, Salmo 41, llegamos al final del libro 1. ¿Bien? Y noten lo que vemos ahí. Después de Salmo 41, que es el último salmo del libro 1, versículo 13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Ok? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahí está la idea de bendición. En este caso, bendito sea Jehová. Cuando decimos bendito sea Jehová, no estamos bendiciendo a Dios, pero estamos reconociendo lo que Él nos ha hecho para nosotros. Bendiciendo a Dios, nombrando sus bondades, nombrando quién es y qué ha hecho. ¿Okay? Está esa idea. Y cuando dice Jehová, a veces hablamos de los nombres de Dios. Y está bien hablar de los nombres de Dios. Dios se revela de distintas maneras. Pero quizás sería mejor que Dios tiene muchos títulos y tiene un nombre personal. Y ahí está. Cuando aparece como Jehová en nuestra traducción, o quizás estás usando una traducción que dice el Señor en mayúscula, se refiere a ese nombre personal de Dios. Jehová a veces aparece como Yahvé, ese nombre divino. Los judíos hasta hoy en día ni lo nombran. Por eso en parte que sale como Jehová en nuestras Biblias, que un tema de escribir el nombre de Dios o no. Pero cuando vemos Jehová, cuando vemos el Señor en mayúscula, estamos viendo el nombre de Dios. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. ¿Hasta cuándo? Siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mantengan eso en mente. Y ahora vamos al final del libro 2, donde está la pregunta. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Y ahí vemos
que dice libro 3, lo que implica que el Salmo 72 es el final del libro 2. Salmo 72, leamos 19. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan cómo terminó el primer libro? Bendito sea Jehová para siempre. 3 elementos. ¿Qué vemos en 19? Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Eso no implica que no haya más salmos de David después, pero parece que hubo un enfoque, por lo menos en el segundo salmo, que querían notar. Pero ven esos 3 elementos también al final de libro 2. Ok, ya sabemos dónde comienza el libro 3, ¿verdad? ¿Dónde comienza? Salmo 90, ya lo vimos, lo que implica que Salmo 89 es el final. Perdón, el libro 4 comienza con 90, lo que implica que el libro 3 termina con 89. ¿Cómo termina 89? 52. ¿Se acuerdan de esos 3 elementos que se ven en nosotros? Estas son doxologías, lo que estamos viendo. Son doxologías. Y es evidente que después de cada libro alguien organizó los salmos para que esos salmos con esta doxología aparecieran, colocaran ahí al final de los libros. Y vemos lo mismo al final del libro 3. Bendito sea Jehová para siempre. Amén. Amén. ¿Qué piensan que vamos a encontrar después del libro 4? ¿Alguna idea? ¿Lo quieren ver? Sí, yo también. Libro 5 comienza en Salmo 107. Salmo 107. Libro 5, lo que implica que Salmo 106 es el final del libro 4. ¿Cómo termina el libro 4 de los Salmos? Aquellos que pensaban que sabían, adivinaron bien. Ahí está, 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Vemos bendición, bendito sea. Vemos el nombre de Dios, Jehová, y esa idea de que sea para siempre, para la eternidad. ¿Qué piensan que vamos a ver al final del libro 5? ¿Dónde termina el libro 5? 150. ¿Dónde está la doxología? No la veo. No está. ¿Qué pasó? Nuestra hipótesis era malo, incorrecto. No puede ser que aparezca 4 veces y ahora no aparezca, no aparece en Salmo 150. ¿Dónde está? Bueno, vamos al final de Salmo 145. Salmo 145. Y ahí en 21
vemos la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan, ahí está, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Ahí está la doxología que buscamos. Y ahora, ¿qué pasa con Salmo 146, 7, 8, 9, Salmo 150? ¿Por qué están ahí? Bueno, creo que podemos adivinar si vemos esos salmos. ¿Cómo comienza Salmo 146? La primera palabra, aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Bueno, hablamos de ese nombre personal de Dios. ¿Cuál es? Jehová o Yahvé. Y ven que junto a esa palabra aleluya vemos es una versión corta de ese mismo nombre de Dios. En vez de Yahvé es Shah, o a veces aparece como Ha, una forma corta de ese mismo nombre de Dios. Y aquí es aleluya, diríamos, alaben a Jehová. Esa palabra aleluya, en efecto, está diciendo lo mismo que esas 5 doxologías. Y aquí, después de la última doxología, vemos un salmo que comienza aleluya. ¿Ven cómo termina este salmo? Aleluya. 146.1 de la asociación dice alaba. ¿Ok? O alma mía a Jehová. Bien. Ok. Estamos viendo los títulos. Aleluya termina con aleluya. Salmo 147. ¿Cómo comienza? Aleluya. Alabad a Jah. Aleluya. ¿Cómo termina? Aleluya. Salmo 148. ¿Cómo comienza? Aleluya. ¿Cómo termina? Aleluya. Salmo 149. ¿Cómo comienza? Aleluya. ¿Cómo termina? Aleluya. Salmo 150. ¿Cómo comienza? Aleluya. ¿Cómo termina? Aleluya. 5 doxologías. Bendito sea Jehová para siempre. 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 Después 5 salmos que comienzan con aleluya. Aleluya. Terminan con aleluya. ¿Qué pensamos que debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta a este libro de los salmos? Que alabemos a Jehová. Y la misma estructura de este libro, coleccionados 150 salmos en 5 libros que terminan así y nos llevan a esos 5 salmos de aleluya, nos lleva justo a la respuesta que debemos darle a Dios cuando leemos este libro. Y vemos la respuesta, alabanza a Jehová, a través, por esta manera, de las doxologías finales. Y también esos aleluyas finales. Dios, por la misma estructura de este libro, nos está llevando a esa respuesta. Pero hay otra manera que Dios nos lleva a la misma respuesta, no solo por la estructura, pero si estamos todavía en Salmo 150, podemos quedarnos ahí para ver que también nos dirige a alabar a Jehová, no solo por la estructura que vimos, sino por el contenido de estos salmos. ¿Qué vamos a ver cuando leemos estos salmos? Muchos temas, pero temas prominentes son estos. Salmo 150. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas.
Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Comenzamos ahí, terminamos ahí. ¿Por qué debemos alabar a Jehová? Versículo 2, por lo que ha hecho, sus proezas, sus obras. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hace Dios? Este libro nos va a decir que Dios hace lo que quiere. Y es soberano. Y ese tema no es un tema menor. Incluso es probable, y yo diría que sí, que el tema prominente de este libro es que Dios es Señor de todo. Dios reina. Dios reina. Alabadle por sus obras. Pero cuando pensamos en el contenido de este libro y motivos, razones por alabar a Jehová, no solo vemos que debemos alabarle por sus obras, sino también y especialmente por lo que dice la próxima línea, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Estamos hablando de su persona. No solo lo que hace, sino quién es. Y ese contenido de lo que Dios ha hecho y lo que Él hace, y lo que Él hace, sí, y quién es Jehová, nos lleva a adorarle y alabarle. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál mejor manera habría si quizás entramos y pensamos o sentimos esta noche no prontos para alabar? O quizás, si somos honestos, quizás uno diría, mi corazón está un poco frío, duro. No siempre siento el deseo de adorar a Dios. No siempre me mueve la idea de darle alabanzas. ¿Qué mejor manera habría de reavivar esos carbones del corazón que pensar en quién es Dios, de meditar en lo que Él ha hecho? Este libro nos va a dar muchas oportunidades de meditar en qué ha hecho Dios. Nos va a dar muchas oportunidades de pensar en quién es Dios. Y es un poco, yo creo, como lo que pasa cuando uno ve un paisaje. Quizás volves al campo y ese paisaje de pasto, horizontes largos, cielos grandes, de noche estrellas, quizás una cordillera. Te encuentras hablando de esas cosas, te encuentras sacando fotos de esos lugares al ver su gloria, al ver la vista de su belleza. Y sugiero que si estamos esta noche, si vemos que el libro de los Salmos en su propia estructura nos dirige a alabar a Dios, el contenido de lo que dice nos lleva a esa respuesta que debo alabar a Jehová. Pero si nos sentimos sin deseo de hacerlo, recomiendo que volvamos a ese mismo contenido, que meditemos en quién es Dios, y si lo hacemos, te prometo que no hay nada más bello ni glorioso en este mundo. No podemos seguir viendo a Dios sin terminar alabándole. Y ese consejo es el consejo para un inconverso también. Obviamente presentamos el Evangelio quizás en otras palabras, pero en efecto lo que estamos haciendo cuando presentamos el Evangelio es decir, mira a Jesús. Mira la Biblia y ahí vas a ver a Jesús. Mira a Jesús
¿Y qué va a pasar cuando esa persona realmente ve a Jesús? Claro, mucha gente vio a Jesús con sus ojos físicos. Lo vemos en los evangelios y no creyeron. Pero algunos sí vieron ahí. ¿Y qué vieron? Juan dice, vieron su gloria y algunos creyeron. Y si estás quizás aún luchando, quizás hiciste una profesión de fe. Todo el mundo piensa que sos cristiano o cristiana y todavía no estás seguro. Creí, soy salvo. La respuesta es, mira a Jesús. Mira a Jesús. Pide a Dios que Él te muestre su gloria. Y cuando lo hace, el mismo Dios, dice Pablo, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él quiere responder a esa oración, mostrame tu gloria. Quiere contestar esa petición, ese pedido. Y cuando ves a Jesús, cuando veo a Jesús, lo voy a alabar. Este libro nos da oportunidad de ver a Jesús, de ver a Jehová, pero entendemos desde nuestra perspectiva que cuando Jesús vino y dijo, soy el Hijo de Dios, se identificó con ese mismo nombre personal de Dios, Jehová. Y nos enseñó que el Antiguo Testamento le apuntaba a Jesús, que estaba preparándonos para la venida de Jesús y que hay sombras ahí que nos llevan a Jesús. Cuando vemos los salmos, cuando estudiamos los salmos, vamos a ver la gloria de Jehová y vamos a ver la gloria de Jesús y nos va a llevar a darle gloria y alabarlo a Él. Que sea así. Así que, ¿cómo respondemos? Vamos a alabar a Jesús y vamos a pedir que nos muestre, que Dios, que el mismo Espíritu Santo nos muestre la gloria de Jesús. Y para eso está. Es eso lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Es magnificar a Jesús y lo puede hacer a través de este libro. Padre, pedimos que abras los ojos de nuestros corazones para ver tu palabra, para ver tu gloria y que nos lleve a magnificarte a ti, a amarte más. Usa este tiempo juntos de compañerismo, de enseñanza, de talleres, de todo lo que vamos a estar viendo y escuchando. Padre, usa este tiempo para que volvamos a casa habiendo visto más de Jesús y amando